Todo pasó en una noche que fuimos a hacer tarea a casa de mi amiga Paulina. Yo tenía 13 años. Nos tocaba presentar un proyecto de ciencias, así que fui con otra compañera, Valeria, a su casa para terminarlo juntas. Los papás de Paulina estaban en la sala viendo una serie. Su casa era muy tranquila, con un pasillo largo que terminaba en su cuarto. Ahí nos instalamos con la Campio y el cuaderno. Estábamos concentradas escribiendo cuando, de pronto, se escuchó desde el pasillo: Paulina, ven. Era la voz de su mamá, pero sonaba raro, como si lo hubiera dicho en cámara lenta, estirando las palabras, medio apagado. Paulina se paró rápido y abrió la puerta. Le gritó: ¿qué pasó? Matt, pero no hubo respuesta. Nos asomamos y vimos a su mamá sentada en el sillón, viendo la tele normal. No se había movido. Paulina le preguntó si le había hablado, y su mamá le dijo que no había dicho nada. Nos miramos entre las tres. Valeria se rió nerviosa y dijo que tal vez alguien más gritó desde la calle, pero estábamos en el fondo de la casa, lejos de todo. Volvimos a cerrar la puerta. Seguimos trabajando, pero ya estábamos todas medio inquietas. Unos minutos después, se escuchó otra vez desde el pasillo, pero más bajito. Paulina, esta vez no era un grito, era como un susurro. Como cuando alguien te llama bajito desde la otra pieza. Paulina se puso blanca, no dijo nada. Yo me acerqué a la puerta para ponerle seguro. Y justo cuando iba a tocarla, alguien golpeó despacito del otro lado. Nos quedamos quietas. Valeria agarró mi brazo con fuerza. Y ahí fue cuando escuchamos la peor parte. Desde el otro lado de la puerta se escuchó mi voz clarita, diciendo: Paulina, abre, soy yo. Pero yo estaba dentro. Yo no había hablado. Paulina me volteó a ver con una cara de susto que no voy a olvidar. Valeria empezó a decir bajito: no es ella, no es ella. No es ella, como si se estuviera convenciendo sola. Yo me tapé los oídos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Nos sentamos las tres en el piso, abrazadas. Paulina agarró su celular y puso música para no oír nada más. Nos quedamos ahí encerradas, sin hablar, hasta que su papá tocó la puerta, para decirnos que ya era tarde y que nuestras mamás habían llegado. Cuando salimos, los papás de Paulina nos preguntaron por qué habíamos estado diciendo nuestros nombres en voz bajita desde el pasillo. Dijeron que creyeron que estábamos jugando molestando al hermanito de Paulina, pero que los dos habían escuchado clarito nuestras voces hablando bajito desde afuera del cuarto. Ninguna de nosotras había salido. Yo me fui con el corazón acelerado. Sentía como si algo me siguiera. Esa noche no pude dormir. Paulina me escribió una semana después. Me dijo que ya no puede estar en su cuarto, que cada vez que se queda sola, escucha voces que no son suyas, y que lo peor fue cuando, una madrugada, oyó a su mamá decirle buenas noches desde el pasillo, pero su mamá no estaba en casa. Vamos con la siguiente story. El sábado en la noche hicimos una videollamada para hacer tarea. Éramos 4, Regina, Sofía, Paulina y yo. Ya habíamos dicho en la semana que íbamos a conectarnos tipo 8 para hacer los ejercicios de ciencias y luego chismear un rato. Justo cuando me estaba metiendo, Paulina mandó un mensaje al grupo: estoy en un restaurante con mis papás, si alcanzo me conecto más tarde. Así que entramos solo 3. Estuvimos como media hora haciendo la guía. Luego empezamos a hablar de lo de feria, de los profes, los de primero que siempre hacen relajo. En eso, como a las 9:15, entró alguien más a la llamada. El nombre decía Paulina. La cámara estaba encendida. Se veía como oscuro, pero sí era ella, o al menos eso pensé. Tenía el mismo suéter, rosa con rayas. Se reía bajito, hacía gestos con la cabeza, levantaba el pulgar, pero nunca habló, ni una palabra. Solo estaba ahí, mirando, sonriendo de vez en cuando. Le preguntamos: ¿ya llegaste a tu casa? ¿Todo bien? Pero no contestaba, solo movía la cabeza como que sí. Pensamos que tenía el micrófono apagado o mala señal. Pasó casi media hora así. A veces parecía que se quedaba congelada, pero luego hacía otro gesto. No dijimos nada más. Seguimos platicando, y de repente, su cámara se apagó. No salió del Zoom, solo apagó la cámara y ya. 5 minutos después, Paulina mandó un audio al grupo: amigas, perdón, ya vamos saliendo del restaurante. Está lleno de gente. Llegando a casa me conecto. ¿Todavía están ahí? Me quedé fría. ¿Cómo que ya vamos saliendo? Entonces, ¿quién fue la que estuvo en la llamada todo ese rato con la cámara prendida? Le escribí al grupo: Paulina, ¿tú entraste hace rato? Y ella puso: ¿entrar a qué? No he podido tocar ni mi compu. Nos quedamos en silencio. Literal. Sofía abrió el historial de la reunión. El usuario decía Paulina, pero no tenía foto de perfil ni había usado micrófono, solo cámara. Y cuando lo pensamos bien, el cuarto que salía en el fondo no era su casa, era más oscuro, las cortinas eran diferentes, y ni siquiera se movía mucho. Regina empezó a llorar bajito. Yo cerré la sesión en ese momento. Se me revolvió el estómago. Apagué todo, pero antes de cerrar el celular, me llegó un mensaje de un número desconocido. ¿Te diste cuenta muy rápido? Otro: nos vemos en la próxima llamada. No contesté, lo bloqueé, me metí a la cama.
pero no pude dormir nada. Al otro día le conté a mi mamá, le enseñé los mensajes. Ella fue directa, le habló al papá de Paulina y juntos fueron a la escuela. También llamaron a la policía. Resultó que alguien había entrado al Zoom usando el enlace abierto que habíamos mandado por WhatsApp días antes. Como no tenía contraseña, cualquiera con el link podía meterse. Solo le bastó poner el nombre de Paulina y una imagen parecida a ella, tal vez de un video viejo o una captura. Nunca habló, solo miraba, como si quisiera vernos. Desde dentro, no lo pudieron identificar. El número era falso, pero el colegio tomó medidas. Ya no se pueden hacer llamadas sin contraseña, y ahora todas tienen moderador. Aunque sea tarde, aprendimos. Yo todavía me conecto con mis amigas, pero siempre reviso 3 veces quién entra. Y si alguien tiene la cámara prendida pero no dice nada, cierro todo, de inmediato, porque esa noche aprendí algo. A veces no es que alguien no esté en la llamada, es que alguien más quiere estar en su lugar. Vamos con la siguiente story. Fue un sábado en la noche. Tenía 14 años y estaba acostada en mi cama, con la luz apagada y solo la lamparita del velador encendida. Me conecté a una videollamada con mis amigas del curso. Éramos 4, Lía, Faith, Vale y yo. Estuvimos como 1 hora platicando de 1000 cosas. Ya sabes, cosas de la escuela, chismes de los profes, cosas que vimos en TikTok. Cada quien estaba en su cuarto. Todo bien, todo tranquilo. Hasta que pasó lo raro. Yo estaba mirando las cámaras como en cuadrícula. De repente, en la cámara de Lía, vi algo atrás. Se veía como una figura parada justo detrás de ella. Al principio pensé que era su hermano o su mamá, pero estaba completamente quieta. No se le veía la cara, como una sombra. Le dije en broma, Lía, cuidado, tienes a alguien atrás. Todas se rieron. Pero Lía me dijo, ¿de qué hablas? No hay nadie. Feji y Vale miraron la cámara y dijeron que no veían nada. Solo yo lo estaba viendo. Ahí fue cuando se me empezó a apretar el pecho. La figura no se movía, pero parecía cada vez más cerca. Yo empecé a decir, Lía, ¿de verdad? Salte del cuarto. Hay algo detrás de ti, te lo juro. Pero nadie me creía. Me empezaron a decir que dejara de asustarlas. Lía se reía nerviosa, pero noté que empezó a mirar hacia los lados, como si algo la estuviera incomodando. La figura entonces se agachó. Yo la vi clarito, como si se pusiera justo al lado de Lía. Lía volteó para mirar algo que no vimos. Y en ese momento, su cámara se congeló. Se quedó pegada en una imagen borrosa. Fueron solo unos segundos. Pero cuando volvía ya no estaba. Igual Lía seguía y sí, pero ya no se veía como antes. Su cara estaba rara, como pálida. Los ojos los tenía abiertos, pero no parpadeaba, y estaba completamente callada. Le hablábamos y no respondía. Pensamos que tenía mala señal, pero después empezó a decir cosas bajito como si hablara en otro idioma. Fej se desconectó del miedo. Vale también, yo me quedé. Pero en mi cámara, en donde antes se veía a Lía, ahora se veía solo una imagen negra. Se cortó la llamada, me quedé con el celular en la mano, temblando. No sabía si mandarle mensaje o no. Al final lo hice, pero nunca me respondió. Al otro día, Lía no fue a clases. La profe dijo que había tenido un episodio raro en la noche, que se había desmayado en su cuarto y que su mamá la había encontrado hablando sola. La llevaron al hospital, pero no encontraron nada. Solo dijeron que estaba deshidratada. Pero eso no fue lo peor. Yo había activado la función de grabar la llamada porque nos estábamos contando cosas para un video de tareas. Fui a ver la grabación para mostrarles a las demás lo que vi. Y cuando la abrí, Lía no aparecía. En su cuadrito, durante toda la llamada, solo estaba yo. Mi cara, reflejada 2 veces, como si ella nunca hubiera estado conectada. Vamos con la siguiente story. Todo empezó por un icono que no reconocí. Fue un miércoles en la tarde. Yo estaba en mi cuarto, revisando el celular después de hacer tarea. Lo desbloqueé y vi que tenía una app nueva que no recordaba haber bajado. Se llamaba Track, y el icono era como una brújula roja. Pensé que era parte de una actualización o algo que se instaló solo con el sistema. Le di clic, pero no se abría. Cerré todo y seguí con lo mío. Al día siguiente, salí a la tienda con mi mamá. Cuando volví, vi una notificación en el celular. Decía, te estás alejando. No entendí. Entré a la app y se abrió un mapa. Marcaba el recorrido exacto que acabábamos de hacer, desde mi casa hasta la tienda, y de vuelta. Tenía hasta los nombres de las calles. Abajo decía, nivel desbloqueado, panadería. Ahí ya no me dio risa. Intenté desinstalarla, pero el botón de borrar no aparecía. Solo decía, administrador activo. Quise reiniciar el teléfono, pero se quedó trabado. Apagué todo y lo dejé en silencio. El viernes fue peor. Salí del colegio y justo cuando llegué a casa, me llegó otra notificación, lugar nuevo detectado, entrada del colegio. Me puse nerviosa. Esa app estaba registrando cada lugar al que iba. Revisé el historial y tenía todo, la dirección de la escuela, la hora de salida, los lugares donde estuve con mis amigas. Todo. Lo más horrible fue cuando entré a una pestaña que decía espacios personales. Ahí había un mapa de mi casa. Marcaba la cocina, el baño y mi cuarto. Y mi cuarto tenía un puntito rojo. Encima decía,
estás aquí. Se me fue el aire. Dejé el celular boca abajo y no lo quise tocar más. Le conté a mi mamá. Me dijo que no debía descargar cosas raras. Pero yo no bajé nada. Ni siquiera sabía de dónde había salido esa app. No la busqué. No la pedí. Nada. Intentamos borrarla juntas, pero el teléfono se reinició solo, varias veces, como si alguien más lo estuviera controlando. Esa noche, ya me iba a dormir cuando sonó el timbre, un toque seco. Mi mamá fue a ver. No había nadie. Yo miré por la ventana del pasillo. La calle estaba vacía. Volvimos adentro. Al minuto, me llegó una nueva notificación. Ya llegué. Abre. No dormí nada. Me tapé entera con la cobija. Apagué el celular. Lo metí en una caja. Ya no quería saber nada. El sábado fuimos a un técnico. Revisó el teléfono y dijo que la app era falsa. Un archivo disfrazado que se instaló desde un enlace de WhatsApp. Lo más probable era que alguien me lo mandó como si fuera una tarea. Fuimos a la policía. Rastrearon la IP de donde se enviaron los datos. Y lo encontraron. Era un adulto del barrio, que ya había tenido denuncias por acoso digital. Usaba apps como esa para espiar a niñas a través de sus teléfonos. Instalaba el programa y después las rastreaba. Todo, sin que ellas se dieran cuenta. La app fue eliminada. Cambiamos mi número. Mi mamá me compró otro celular. Y ahora no puedo instalar nada sin su permiso. Ni un solo archivo. Ya no he vuelto a ver esa brújula roja en mi pantalla. Pero a veces, cuando desbloqueo el celular, me da miedo, como si alguien todavía estuviera del otro lado, porque esa app sabía demasiado, y yo no la bajé. Alguien más lo hizo por mí. Vamos con la siguiente historia. Fue en la escuela, un martes en la tarde. Tenía 13 años. Mi mamá se atrasó para ir por mí. Así que me quedé esperando sola. Ya casi no había nadie. Solo quedaban los de talleres y algunos profes. Como hacía mucho calor, decidí meterme a la biblioteca, porque ahí siempre hace fresquito. Además, está al fondo del pasillo y casi nadie va a esa hora. El encargado, don Hugo, estaba en su escritorio como siempre, leyendo un libro. Apenas me miró. Es bien callado, caminé entre los estantes, buscando algo de misterio o suspenso. Me gusta leer cosas así, y ahí fue cuando empecé a sentir raro. Escuché pasos, suavecitos, como si alguien más estuviera ahí. Me asomé, pero no vi a nadie. Luego vi que había varios libros salidos, como mal puestos, pero cuando me acerqué, estaban bien. Fue como si lo hubiera imaginado. Seguí caminando. En la pared del fondo hay un espejo grandote, de esos antiguos con marco de madera. Me miré un segundo, pero entonces la vi, una niña parada entre los estantes del fondo, vestida de uniforme, con el cabello largo. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Me quedé paralizada. Miré otra vez el espejo. Ya no estaba. Fui al escritorio de don Hugo, pero no estaba ahí, ni su libro. Nada. Intenté salir, pero no encontraba la puerta. Juro que había entrado por un pasillo, pero ahora había 3, como si la biblioteca se hubiera hecho más grande. La luz empezó a apagarse, sección por sección. Me fui alejando del fondo. Pero todo se sentía igual. Y cada vez que pasaba frente a un espejo, porque había más ahora, como si se hubieran duplicado, la niña estaba más cerca, primero a lo lejos, luego a un lado, hasta que, en uno, la vi justo detrás de mí. Quise gritar, pero no me salió la voz. Me tapé los oídos, cerré los ojos, y ahí fue cuando escuché algo. No un grito, era como si alguien murmurara mi nombre. Corrí, choqué con estantes, tiré libros, pero al final encontré la salida. Era de noche. El colegio estaba casi vacío. Mi mamá estaba en la entrada, con cara de susto. Me abrazó fuerte. Me preguntó dónde me había metido. Dijo que me había estado buscando por más de 1 hora, pero para mí no habían pasado ni 20 minutos. Le conté lo del espejo, lo de la niña. Volvimos a la biblioteca con un auxiliar del colegio. Don Hugo no estaba. Dijeron que ya se había ido temprano ese día, y lo más raro fue el espejo. Cuando lo busqué con la mirada, ahí estaba, pero esta vez no me reflejaba. Yo estaba de pie frente a él y no salía nada. Desde ese día, evito pasar por la biblioteca, y cuando me obligan a entrar con mi curso, no me acerco al fondo, porque ese espejo sigue ahí, y aunque los demás se vean normalmente, yo no. Aprieta el video que aparece en pantalla para ver otro. Gracias, Naranjita, por apoyarme y ver mi video. Nos vemos.